Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del grupo Macro-Roflex. En el día de hoy vamos a hablar sobre las coberturas del tipo de cambio y de cómo protegerse ante las variaciones del dólar. Al final de la presentación vamos a responder las preguntas que las pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas justamente. Así que pueden ir escribiendo a lo largo de la presentación y al final vamos a responder todas las preguntas. En primera instancia vamos a definir qué es un contrato de futuros a nivel general. Un contrato de futuros es un acuerdo por el cual alguien se compromete a comprar o vender un commodity o un instrumento financiero en una fecha futura. Los contratos de futuros son estandarizados en cuanto a calidad y a cantidad, contienen una fecha determinada, una fecha de vencimiento. La variable es el precio y se negocia en plataformas habilitadas. Existen garantías que cumplen el rol justamente de minimizar el riesgo de incumplimiento, y existe la posibilidad de cancelación anticipada del contrato, es decir, que no es necesario mantenerlos hasta el vencimiento. Más adelante, de todas formas, con algunos ejemplos, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y cómo juegan estas diferentes variables dentro de lo que es la operatoria. ¿Cuáles son los flujos que intervienen en las operaciones a futuros? Tenemos dos flujos importantes. En primera instancia tenemos la integración del margen inicial. Esta integración se hace justamente para abrir la posición y el objetivo que cumple es tornar la operación más segura para ambas partes. Tal como es ahí, es un depósito de una determinada cantidad de dinero, generalmente un porcentaje de inversión, que sirve para asegurar el cumplimiento de la operación. Este margen inicial es reintegrado al cerrarse la posición, y con esto, como decíamos, el mercado hace que la operación sea más segura para las dos partes. El margen varía de acuerdo a si el contrato es de compra o venta. En este caso la respuesta es no. El margen no varía, no importa si nosotros estamos comprando o vendiendo el contrato, el margen es el mismo para ambas partes. Y otra segunda pregunta que podemos hacernos es si el vencimiento es cercano o no. ¿Cómo varía el margen? Bueno, en este caso sí, el margen que es requerido es cada vez más alto en la medida que nosotros nos alejamos en los vencimientos en el tiempo. Ahora, como decía anteriormente, más adelante vamos a ver bien en detalle cada una de estas cosas. Un segundo flujo que interviene en la operatoria de futuro son las diferencias diarias, o también conocido como mark to market, que según cómo sea la evolución del precio de ajuste diario, el inversor irá ganando o perdiendo dinero. Por ejemplo, si la evolución es desfavorable, para evitar que al final de la operación tenga que depositar el total de la pérdida, seguirá requiriendo depósitos diarios. Acá para repasar un poco, nosotros entonces, al tener los flujos, en primera instancia, para abrir la posición tenemos que integrar el margen inicial, y una vez que integramos el margen inicial, lo que va a estar jugando, por así decirlo, el flujo que juega el día a día es el de las diferencias diarias que se irán acreditando o debitando pesos, dependiendo de la evolución del precio de ajuste del contrato que nosotros estemos operando. ¿Cuáles son las garantías requeridas? En este caso estamos hablando del margen inicial. El margen inicial o las garantías requeridas para abrir las distintas posiciones varía, como decíamos antes, de acuerdo a si el contrato es más cercano o más alejado. En este caso vamos a ver que para el primer mes lo que se está pidiendo es un rango fijo de 20, recordemos que los contratos son de $1000, con lo cual se piden 20.000 pesos para abrir la primera posición. Uno, afectando 20.000 pesos en garantía, puede operar un contrato de la primera posición, que en este caso sería octubre. Para la segunda posición debería afectarse unas garantías o el equivalente a 21.400 pesos. Para la tercera posición sería de 22.900 pesos. Para la cuarta de 24.500, y así sucesivamente hasta llegar a la posición número 12, que se estarían requiriendo 35.000 pesos por contrato. Argentina Clearing publica el listado de lo que son los márgenes para cada uno de los contratos en su página web. Debajo pueden encontrar el link en caso de que ustedes quieran revisarlo. Estos márgenes se van actualizando, con lo cual siempre tienen en la web de Argentina Clearing la posibilidad de ingresar y justamente corroborar cuáles son las garantías requeridas para cada una de las posiciones. Especificaciones de los contratos.
En este caso recordemos, como habíamos dicho al principio, que estábamos hablando que los contratos futuros son estandarizados en cuanto a calidad y a cantidad, con lo cual nosotros cada vez que operemos un contrato de futuros, sin importar la posición que estemos operando, vamos a estar operando un mismo instrumento. En este caso, hablando específicamente de dólar futuro, el tamaño del contrato que vamos a estar operando es de $1000. Cada contrato, quiere decir, equivale a $1000. La cotización que ustedes van a ver en pantalla es en pesos por cada dólar con 2 decimales, es decir, el contrato se negocia en pesos. El ticker o el símbolo con el que pueden encontrar a las posiciones de dólar en las pantallas es de DLR, seguido del mes que estamos operando. Las series, cada uno de los meses del año. El vencimiento y último día hábil de negociación es el último día hábil del mes del contrato. De todas formas, como habíamos dicho anteriormente, no es necesario mantenerlo hasta vencimiento, sino que se puede cancelar la posición mediante la operación inversa. Es decir, si nosotros estamos comprados, podemos vender ese contrato y ya no estamos expuestos a lo que es a la operatoria, se cierra la posición. El tick mínimo es de 1 centavo por cada dólar, y la forma de liquidación por diferencia de precios, en base al tipo de cambio de referencia calculado por el Banco Central conforme a la comunicación A3500. Es importante destacar este último punto. Nosotros, cuando hablamos de que en los contratos de dólar futuro estamos negociando $1000, nos referimos a $1000 al tipo de cambio de comunicación A3500, que básicamente es el dólar mayorista. Lo mismo que para lo que es márgenes, Argentina Clearing, Barrofex publican lo que es la vía de negociación con todas las especificaciones de los contratos, tanto de futuros de dólar como de otros instrumentos, con lo cual, en caso de que ustedes quieran ingresar para revisar más en detalle cómo están conformados estos instrumentos y qué estarían operando a la hora de abrir posiciones, pueden verlo en la web de Mark Barrofex o mismo en el link que se encuentra ahí debajo. Vamos con un ejemplo práctico, donde vamos a un poco resumir los dos flujos de los que hablábamos al principio, y cómo juegan estas dos, dentro de lo que es la operatoria, estos dos flujos. En primera instancia tenemos el lado A, un inversor llamado A, que es el que está comprando, dólar octubre a 157,40. Recordemos que el vencimiento de este contrato es el último día hábil del mes de octubre. Y por el otro lado tenemos el lado B, que está vendiendo este contrato de dólar, también a 157,40, con vencimiento también octubre. En este caso, como decíamos al principio, tanto para compra como para venta, el margen inicial requerido es el mismo, con lo cual ambos deberían depositar 20.000 pesos, que es lo correspondiente para la primera posición. En este caso, ya la operatoria para ambas partes está abierta y está concertada, y a partir de ahí lo que empieza a jugar es el mark to market o la variación diaria de los precios. En este caso, vamos a suponer que para el primer día este contrato de dólar octubre termina en 158, es decir, 60 centavos por encima del precio de apertura para las dos partes. En este caso el lado A, que es el lado comprador, gana 600 pesos, y por el otro lado, el lado vendedor es el que pierde los 600 pesos. Supongamos que al día 2, este mismo contrato de dólar con vencimiento fin de octubre tiene un precio de ajuste del día de 157,70, es decir, que baja 30 centavos con respecto al día anterior. En este caso, el lado comprador o el lado A es el que pierde 300 pesos y el lado vendedor es el que gana 300 pesos. Acá vemos cómo los dos niveles y cómo justamente participan los dos niveles de los dos flujos de fondos dentro de lo que es la operatoria de futuros. Vamos con un ejemplo también práctico por ahí, y uno de los más tradicionales, que es la cobertura compradora con futuros. En este caso, vamos a suponer que una empresa importadora de electrodomésticos al día de hoy acuerda con su proveedor la compra de productos por un monto a pagar de $50.000, que será abonado el día que reciba la mercadería a fin de octubre. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta empresa importadora? Bueno, una suba del tipo de cambio, ya que al tener insumos fijos en pesos debería afectar más pesos para adquirir los dólares y cancelar el compromiso que tiene acordado.
En este caso, ¿cómo debería hacer esta empresa importadora para cubrirse? Bueno, lo que debería hacer es comprar dólares a futuro. En este caso, el importador que debe adquirir la mercadería en el futuro fija hoy su precio de compra. Un segundo ejemplo, también tradicional, de lo que es una cobertura con dólar futuro, es la cobertura vendedora. En este caso, vamos a suponer que una empresa exportadora de tecnología acuerda la venta de un software a una empresa extranjera, la cual le va a pagar la suma de $50.000 y vamos a estimar que también va a ser para fin de octubre. En este caso, el riesgo que tiene la empresa exportadora es una baja del tipo de cambio, con lo cual reduce los ingresos por ventas. En este caso, en caso que la empresa exportadora decida cubrirse, lo que tiene que hacer es vender dólares a futuro con el vencimiento del contrato en octubre también, para hacer coincidir justamente con la fecha del pago, y al vender los dólares a futuro, el exportador que debe liquidar divisas decide fijar hoy sus ingresos. Estos dos casos son los más tradicionales que se presentan en el mercado para todo lo que es cobertura, tanto compradora como vendedora, con lo cual podemos ver que no solamente la cobertura es al alza, sino que también existe la posibilidad de una cobertura a la baja en cuanto a lo que es el tipo de cambio. Vamos también con un ejemplo un poquito más detallado de lo que son las diferencias diarias. Vamos a suponer que vamos a comprar dólar de octubre también al precio de 157,40 para seguir con el ejemplo anterior. Y acá vamos a plantear los posibles escenarios al vencimiento o mismo en la cancelación del contrato, que recuerden se hacía mediante la operación inversa. En este caso nosotros, como decía anteriormente, vamos a comprar un contrato a 157,40 y vamos a suponer que en el día 1 ese mismo contrato de octubre tiene un precio de ajuste de 158. Tal como vimos antes, el cálculo efectuado es el 158, que es el precio de ajuste, menos el precio al que nosotros compramos nuestro contrato por 1000. Recuerden siempre que los contratos son de 1000. En este caso, el resultado es de 600 pesos a favor para el primer día. En un segundo caso, en el segundo día, en el cual el contrato termina en 157,70, vamos a tener una baja de 30 centavos en el precio del contrato, lo cual va a arrojar una ganancia por el momento de 300 pesos. El cálculo efectuado es el mismo, es el precio de ajuste del día menos el precio al que yo adquirí mis contratos por 1000. Tercer día, 157,40. En este caso, vemos que el precio de compra y el precio de ajuste están exactamente en el mismo nivel, con lo cual el resultado no es neutro, no existe ningún tipo de resultado. Para el cuarto día, vamos a suponer un precio de ajuste de 157,10, es decir, 30 centavos por debajo de nuestros 157,40 de apertura. En este caso, vamos a tener una pérdida de 300 pesos. Y en un cuarto día vamos a suponer también que el contrato o el precio de ajuste sigue bajando y termina en 156,80, y en este caso la pérdida que arroja es de 600 pesos por contrato. Es también importante destacar que en este caso no estamos considerando comisiones ni márgenes en los cálculos, a modo de facilitar un poco el entendimiento del flujo. Tomamos precio de ajuste contra precio de compra y vemos el resultado generado día a día. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, como venimos viendo, tenemos la cobertura del riesgo de tipo de cambio, tanto a la alza como a la baja. En el segundo caso tenemos el posicionamiento especulativo a la suba o a la baja. Esto quiere decir que no es necesario que uno tenga una necesidad de cobertura, sino que puede simplemente venir a operar al mercado y posicionarse hacia la suba o hacia la baja del contrato. Y un tercer beneficio que también es el arbitraje de rendimientos de colocaciones en pesos contra colocaciones en dólares. Como pueden ver, existen diferentes usos que se le pueden dar a los contratos de dólar futuro, no solamente cobertura con respecto al tipo de cambio, como vimos en los ejemplos de las empresas importadoras como exportadoras. Algunos mitos que escuchamos normalmente sobre los mercados de futuros: no puedo cubrirme con futuros porque en mi empresa nadie es especialista. Bueno, en este caso la especialización está en el agente o en el intermediario. Uno como inversor o como empresa
debe ir a un agente de bolsa. McGraw-Rofex publica el listado de los agentes habilitados para operar en nuestro mercado y confiarle la necesidad de cobertura al agente. Él es el que se va a encargar de todo lo que es la gestión y la operatoria. Operar futuros es caro. El derecho de mercado por cada contrato es de 20 centavos de dólar, más la comisión del agente, que no suele ser representativa respecto al monto a cubrir. Un tercer mito es que tengo que poner garantías y eso me moviliza pesos. Bueno, además de efectivo, pueden utilizarse distintos instrumentos que generen renta para el cliente, plazos fijos, fondos comunes, bonos u acciones. En este caso nos referimos a la integración del margen inicial. No es necesario movilizar pesos, sino que uno puede movilizar algún tipo de activo financiero, como dice ahí, que genere una renta, y a su vez utilizarlo como colateral como para abrir una posición en futuro. Un cuarto mito es que en el mercado de futuros no hay suficiente liquidez. Actualmente hay un interés abierto de 4.000 millones de dólares aproximadamente, con lo cual, en ese sentido, el mercado de dólar futuro es bastante líquido y no van a tener problema en cuanto a lo que es el volumen. ¿Cuál es el canal habitual para operar con futuros y opciones? Bueno, como decíamos en el mito número uno como inversor o mismo como empresa debe confiarle su necesidad de cobertura a su agente, y es el agente quien va a ejecutar la compra o la venta de futuros en el mercado en McGraw-Rofex. Esto, como decía anteriormente, haciendo alusión al mito número uno, no es necesario que uno sea especialista como para operar, sino que es el agente quien termina ejecutando la orden efectivamente en el mercado. Y nuevamente quiero destacar que nosotros publicamos lo que es el listado de agentes habilitados para operar, con lo cual en caso de que ustedes estén interesados, pueden visitar ese listado y seleccionar el agente que más les convenga para contactarse y comenzar a operar. El visor de precios. El visor de precios que publica McGraw-Rofex es en tiempo real. Ustedes van a poder ver los precios, los mismos precios que ven los agentes de negociación que vienen a nuestro mercado, con lo cual al visitar la web, que figura el link debajo del cuadro, van a poder ver la variación en tiempo real de los precios de las distintas posiciones. Para hacer un repaso del visor, vamos a ver que en la primera columna vamos a tener el ticker y el mes en el que se refiere el contrato en que estamos operando. En el primer caso es el de dólar octubre 2022. Recordemos que todos con vencimiento el último día hábil del mes, aunque pueden cancelarlo en el momento que quieran mediante la operación inversa. En la columna que dice vol.c es el volumen de compra, eso son la cantidad de contratos que están comprando a 157,49 en este caso. Venta es el mejor precio de venta, que sería 157,50, y el volumen de venta quiere decir que están vendiendo 1010 contratos en ese precio. El último es el último precio concertado, la variación en términos absolutos, después tenemos también la variación en términos porcentuales, el volumen operado en cada una de las posiciones, el precio de ajuste, que este justamente es el que hablábamos anteriormente de las diferencias diarias, y después tienen a modo referencial el mínimo, el máximo, lo que fue operando en el día cada una de las diferentes posiciones. Como pueden ver, vamos a ver que tenemos en el primer caso dólar octubre 22 y abajo también tenemos dólar octubre 22A. El segundo caso es el segmento mayorista, donde la negociación mínima es de 1000 contratos. En el caso de que no quieran operar en ese segmento, que por ahí está habitado por otro tipo de participantes, deberían operar directamente en el segmento en el primero. Esa es la operación mínima que es de a un contrato, es decir, ustedes pueden comprar o vender de a un contrato. Y esto es todo. No sé si Meli tienen algunas preguntas, si fueron cargadas algunas preguntas en el chat. Hola Juli, buen día, buenísimo, muchísimas gracias, muy buena la explicación. Así que sí, llegaron un par de consultas que te las voy a ir leyendo para que, bueno, las vayas respondiendo. La primera que nos hacen es, ¿cuáles son los activos que se pueden afectar a garantías? ¿Dónde puedo visualizar esta información? Bueno, tal como decíamos anteriormente, los activos no tienen que ser solamente pesos, sino que existe un listado bastante extenso de activos que uno puede afectar a garantías. En Argentina Clearing se publican los distintos activos aceptados como garantía, con lo cual, en caso de que ustedes tampoco lo encuentren, pueden escribirnos a atención al cliente @McGraw-Rofex
por el caso particular, pero quiero que se queden con eso, que no solamente es necesario afectar pesos y movilizar pesos, sino que pueden ser, por ejemplo, plazos fijos, fondos comunes de inversión, que siguen generándoles renta para el cliente y por otro lado pueden utilizarlos para operar en el mercado de futuros. Excelente. Acá en el chat también les compartimos el listadito de la página web de Argentina Clearing, donde está esa información por si la quieren volver a consultar. Bueno, hay otra pregunta que dice si al expirar el contrato se reciben dólares o recibo pesos. Bien, recuerden siempre que los contratos no se reciben ni se entregan dólares, sino que son siempre pesos en base a las diferencias diarias que van acreditando o debitando día a día. Uno lo que va a recibir siempre son pesos, digamos. Al final del contrato o al cerrar el contrato va justamente poder, con esos pesos debería poder darse vuelta, en el caso, por ejemplo, una empresa importadora, exportadora, ir al MUL y comprar los dólares en el MUL. Pero siempre lo que no existe entrega, no existe el delivery de dólares, sino que lo que son diferencias diarias siempre en pesos. Perfecto, Juli. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, luego de cerrar una posición, ¿cuándo obtengo las garantías disponibles nuevamente? Estimo que hace referencia a las garantías que integró por abrir esas posiciones de futuros. Perfecto. Bueno, una vez que uno cierra la posición, por ejemplo, mediante la cancelación por la operación inversa, como decíamos anteriormente, las garantías generalmente quedan liberadas al otro día previo pedido del agente, de su agente de bolsa, pero al otro día ya deberían tener los activos listos como para utilizar o para hacer lo que necesitan. Perfecto. Bueno, acá hay otra consulta que tenía que ver si podías volver a explicar lo que era esa columna de interés abierto, qué significaba ahí en el visor cuando lo mostraste. El interés abierto da la noción de lo que es la profundidad en cada una de las posiciones. Como pueden ver, las posiciones más cercanas, por ejemplo, bueno, la de octubre, es la que contiene el mayor volumen operado. En las posiciones que nosotros después nos vamos a ir alejando, el volumen un poco va decreciendo, pero lo que te da el interés abierto es la medida, o es una medida importante y muy relevante a la hora de entender y comprender cuál es la profundidad de un mercado, o mismo en cada una de las posiciones. En este caso, como decía anteriormente, para interpretarlo, si ustedes quieren entender qué significa ese número, es que, por ejemplo, en la primera posición de dólar octubre es donde se está concentrando el mayor volumen, luego viene la posición de noviembre, luego sigue la posición de diciembre, y así, bueno, sucesivamente. Generalmente este patrón en el cual los contratos más cercanos son los más líquidos, los que tienen mayor profundidad de mercado, se repiten. Pero da eso, da la información de cuál es el volumen, lo mismo la profundidad del mercado a la hora de operar en alguna de las posiciones. Excelente. Bueno, después hay otra pregunta, Juli, que tenía que ver, vos habías aclarado que siempre necesitabas operar a través de algún broker o algún agente intermediario, y acá consultan sobre la posibilidad de operar por DMA. La posibilidad, bueno, mismo a su vez MarketReflex publica un listado de los agentes que tienen la posibilidad de ofrecer DMA, una pantalla para que el cliente se autoadministre las órdenes. El listado también, bueno, se los podemos compartir por chat, el link donde pueden visitar qué agentes están habilitados para ofrecer DMA a sus clientes. Excelente. Bien. Bueno, vamos a esperar a ver si, mientras vamos compartiendo el listado, si llega alguna consulta. Bueno, acá hay una que dice las barras verdes y naranjas, ¿qué representan? O los colores rojos y verdes en el visor de precios que señalaban ahí. Perfecto. Bueno, ese range es también lo mismo, una noción en cuanto a la evolución de esa posición en lo que va del día. Eso va variando dependiendo también
del precio, por ejemplo, mismo en el de variación, es con respecto al ajuste anterior. Fíjense que el ajuste, por ejemplo, de octubre está en 157,57, y el último precio operado es 157,49, es decir, está levemente por debajo, con lo cual, bueno, la variación marca que justamente el contrato está operando a la baja con respecto al ajuste anterior. Son todos datos que figuran, al igual que el mínimo y el máximo, todos datos que figuran y creemos importante incluir dentro de lo que es el visor de precios, para que justamente aquel inversor o aquel operador que esté ingresando una orden se vea y se posicione en lo que fue la evolución diaria de la posición, digamos, ¿no? En qué rango de precio estuvo operando, si está operando en el mínimo, está operando en el máximo. Son todos datos que sirven para poner en contexto justamente la operación y entender en qué momento del día por ahí también estás operando. Perfecto. Bueno. No sé, Juli, si vos querés aclarar algo más. No sé, Mili, si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, de todas formas, nosotros siempre damos la posibilidad de escribirnos en ese mail que ven ahí abajo, atención@madbarrofex.com.ar. Ustedes siempre tienen la posibilidad de escribirnos, cualquier consulta que tengan, nosotros se las vamos a responder. Perfecto. Y después, por último, Juli, también aclarar que acá nos están preguntando, la grabación después la vamos a subir a nuestras redes, a los canales de MadBarRofex, para que la puedan volver a consultar cuando lo necesiten. Ok, perfecto. Bueno, por mi lado nada más. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nuevamente dejamos el mail para que nos consulten lo que ustedes quieran, en caso de que revean la grabación, o mismo nos piden algún link de los que fuimos mencionando en la presentación. Muchas gracias a todos por sumarse, y gracias, Meli, también por la ayuda. Dale, buenísimo, buen fin de semana, hasta luego.